Las crisis económicas, predecirlas y analizarlas es una de sus actividades favoritas. El escritor, ensayista y economista francés Jacques Attali ha ido siempre por delante. Considera que la crisis griega es el comienzo del peor escenario posible para Europa, aunque también se podría convertir en una oportunidad para una mayor integración. Todos arruinados dentro de 10 años es el alarmista título de su próximo libro. Attali no encuentra calificativos suficientemente duros para hablar de la cumbre europea de mayo sobre la ayuda a Grecia. Esta cumbre tiene lugar demasiado tarde. Si hace 15 días, 3 semanas, hubiéramos dicho ponemos 40.000 millones sobre la mesa, hubiera bastado. Pero no lo hicimos, dudamos, dijimos que no lo haríamos y lo hacemos. Es la peor de las soluciones, decir no y luego hacerlo. En segundo lugar, el mecanismo establecido no es creíble. Las cantidades anunciadas son muy elevadas, pero el plan de austeridad impuesto a los griegos no es para nada defendible. Además, ni siquiera les pedimos ahorrar en el presupuesto de defensa, que representa la base de su gasto. Así que inevitablemente los mercados se van a preguntar qué va a pasar con otros países, van a inquietarse y van a intentar saber si los estados van a ser serios. Portugal, España, Italia, Inglaterra, porque Gran Bretaña está también en muy mal lugar. Vamos a recibir otros ataques, no realmente ataques, pero sí verificaciones sobre la seriedad de los estados que ofrecen dudas. Porque hoy en día los gobiernos europeos no toman la solución que se debería imponer, crear bonos del Tesoro europeos que tomen prestado dinero en nombre de la Unión Europea. Todo lo que hacemos ahora es despilfarrar. Entonces, según usted, ante la profundidad de esta crisis, la única solución es consolidar mecanismos verdaderamente europeos de reacción. Por supuesto, no es una solución como tal, porque no existe otra solución que el crecimiento para reducir la deuda. Pero mientras volvemos a crecer, mientras esperamos ahorrar lo necesario, hay que evitar la catástrofe y para ello es necesario pedir prestado dinero de forma creíble y el único que puede hacerlo es la Unión Europea. Pero estamos lejos de una solución de esta envergadura. De todas formas, desde hace 2 años no hacemos nada. El G20 ha fingido hacer algo que no ha servido para nada. Se anunciaron muchas cosas que nunca se han puesto en práctica. Tenemos tanto miedo de tomar la más mínima decisión que no hacemos nada. La crisis era una pequeña crisis de las subprimes estadounidenses que hubiera costado 10.000 millones de dólares. No hicimos nada y se convirtió en una crisis mundial bancaria que podría haber costado 500.000 millones de dólares. Y se ha transformado en una crisis de la deuda pública que se cifra ahora en 7 u 8 billones de dólares. Los bancos continúan especulando como antes. Nada ha cambiado en un sistema que está totalmente en manos de la banca internacional. Entonces hemos descubierto, tras una crisis de las finanzas privadas, la crisis de las finanzas públicas. No lo descubrimos, como muchos otros hace 3 años que digo que lo único que hemos hecho ha sido transferir la deuda privada a la deuda pública. A partir de la crisis de Lehman decidimos transferir la deuda privada a la deuda pública porque aceptamos financiar todas las pérdidas de los diversos bancos y una vez apartado Lehman no dejar quebrar a nadie. Así que hemos aceptado que el contribuyente de mañana, además de por las deudas contraídas por otras cuestiones, pague por estos errores. Uno de los motivos, porque hay muchos, de la prórroga de estos 3 últimos meses está relacionado con el FMI. Los dirigentes de Alemania se han opuesto a que Europa pague, asumen solo el plan de rescate de Grecia. Usted, en un artículo reciente, califica esta decisión de recurrir finalmente al FMI como deshonrosa. ¿Por qué? Tomé la frase de Churchill. Habéis dudado entre el deshonor y la guerra. Habéis elegido el deshonor y tendréis la guerra. Desgraciadamente ha resultado ser verdad. Hemos elegido el deshonor porque el Fondo Monetario es una estructura honorable, pero no es una estructura europea. Por lo que hemos confiado a otros, fundamentalmente a Estados Unidos y a otros no europeos, el encargo de decidir la política que conviene seguir en un país europeo. Hemos elegido una estrategia que destruye la identidad europea. Y además los europeos serán quienes pagarán el precio de esta crisis.
Pero si todo esto sucede precisamente porque nuestra construcción europea tiene errores, pecados originales, por ejemplo el euro, nunca ha recibido el apoyo de una política europea común, ni fiscal, ni económica, ni de cualquier otra clase, ¿podemos arreglarlo ahora? Llevo 10 años diciendo que el euro desaparecerá si no somos capaces de establecer un presupuesto europeo. De todas formas, siempre hemos avanzado así en Europa. Hicimos el mercado único porque el mercado común no era suficiente. Hicimos la moneda única porque el mercado único no era suficiente. Y cada ocasión ha estado precedida por una crisis. Actualmente consideramos evidente que la moneda única no puede existir sin una política fiscal y presupuestaria común. ¿Tendremos la valentía para hacerlo? Ya veremos, pero por el momento estamos ante políticos que son del siglo XX, que tienen un siglo de retraso. Entre los actuales dirigentes de Europa, ¿existe alguno que dé señales de haber comprendido esta realidad? Desgraciadamente, el único que me parece serio y que lo ha comprendido es Jean-Claude Trichet, pero no es un político. Es el único que en Europa, por lo que conozco, quizás junto a Jean-Claude Juncker, en su condición de jefe del Eurogrupo, ha visto muy bien lo que está en juego. Han comprendido que hacía falta una integración mucho más profunda, pero no están en condiciones de imponerla. Entonces, ¿hacia dónde cree usted que vamos? Vamos hacia lo peor, en 2 o 3 años, quizá menos, un desmoronamiento de Europa. La única cuestión es saber si los políticos que no han tenido el coraje de decidir durante la calma decidirán durante la tormenta. Durante la tormenta. Entonces, ¿esta tormenta no ha hecho más que empezar? Por supuesto, la crisis no ha hecho más que comenzar. Todos los que aseguran desde hace meses la crisis ha acabado, hemos salido de la crisis, dicen tonterías. Porque la deuda pública aumenta, porque la recesión está ahí. Por supuesto, no hay crisis en China, en India, en Asia, pero la crisis en Europa, en Estados Unidos, en Japón, en todos los países de la OCDE está ahí. Estos viejos países llamados ricos están ahora agotados, han decidido vivir del crédito y tienen que pagar. Finalmente, ¿cuál será el coste para Europa cuando salga, si es que sale muy debilitada? La crisis no ha terminado, pero esta puede ser una oportunidad, como lo fue la gran crisis de la devaluación del 92-93 o la gran crisis de Europa de los años 83-84. Este puede ser el momento de reforzarse, de convertir la crisis en una ocasión de hacer más y mejor. Yo no pierdo la esperanza de ver que Europa comprende que hoy en día la única vía que le queda es más Europa y no menos Europa. Al final, esperemos que no sea demasiado tarde. ¿existe un riesgo en Portugal en los próximos meses y en España? Sí, por supuesto, los mercados van a verificar si los políticos que no hicieron a tiempo su trabajo con Grecia lo harán con Portugal. Así que vamos a ver aumentar la cobertura de riesgos crediticios de Portugal, de España, de Gran Bretaña. Luego veremos qué hacen los gobiernos. El peor escenario. El peor escenario, sin duda, hay que pasar por él para que la clase política despierte. Merci beaucoup.